Bueno, entonces yo creo que ya es hora de iniciar con respecto a la gente que fue muy puntual. Entonces vamos a iniciar con nuestro charla para hoy titulada Generalidades y tamizaje molecular del virus del papiloma humano. Esta charla en particular la hacemos en colaboración con la Universidad de Caldas, con la Corporación IPS Universitaria Universidad de Caldas. Y pues la presentamos también nosotros, Labtronic SAS, que somos una compañía con más de 20 años de experiencia dedicados a la importación y distribución de equipos y reactivos para el diagnóstico clínico, tanto humano como veterinario, desde líneas básicas como química, hematología y demás, hasta líneas muy especializadas como biología molecular, citogenética e inmunohistoquímica. Bueno, antes de empezar me presento, yo soy Yolima Parrado, yo soy la especialista para el área de biología molecular e inmunohistoquímica y FISH, acá en la compañía Labtronic. Soy bacterióloga, magíster en genética humana y con más de 20 años de experiencia como bacterióloga tanto clínica como en el área de biología molecular. Entonces vamos a empezar, como vamos a hablar de las generalidades del virus de papiloma humano, hablando que la infección del VPH, pues es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo, que su infección puede conllevar a que se presenten en las mujeres o en los hombres lesiones benignas como condilomas, papilomas conjuntivales, nasales, entre otros, pero también en algunas ocasiones puede llevar a la aparición o a la presentación de lesiones malignas como un cáncer de cervix, un cáncer de cabeza y cuello que puede ser en orofaringeo, nasal, en lengua, también a cáncer anal, entre otros. Es un problema de salud pública en Sudamérica, no siendo así ya en los países desarrollados donde lograron implementar mediante un buen tamizaje, un buen programa de tamizaje o de screening del virus, acompañado de una buena vacunación, que este problema ya no fuera un problema de salud pública en estos países y ya se manejen unas tasas de mortalidad por cáncer asociado a VPH mínimas, no siendo así pues en Sudamérica y pues en nuestro país tampoco. En nuestro país, el tamizaje del virus del papiloma humano está regulado por la resolución 3280 del 2018, donde se volvió obligatoria la tamización de este virus mediante 3 pruebas. ¿Cuáles son esas 3 pruebas? Tenemos la citología cervicuterina, que está indicada en esta resolución en mujeres entre los 25 y 29 años, con una frecuencia de 1 y se hace la inicial y cada 3 años de ahí en adelante, en el caso de que sean citologías con resultados negativos. Está la prueba molecular para detección del virus del papiloma humano, que está indicada en mujeres y es obligatoria, como les digo, en mujeres entre 30 y 65 años y su periodicidad está dada cada 5 años si su resultado es negativo. Y está también otra prueba, que es la prueba de inspección visual entre mujeres entre 30 y 50 años y su periodicidad es de 1 y cada 3 años. Estas pruebas, obviamente, el caso de la prueba de inspección visual es en el caso donde no hay la posibilidad de realizar alguna de las dos anteriores. La resolución dicta que inicialmente se debe hacer la prueba molecular y si en ella hallamos la presencia de un virus de papiloma humano de alto riesgo, es necesario hacer la citología cervicuterina. Esto es una pregunta que de pronto muchos se hacen y de pronto algunos saben la respuesta, otros no, es quién está autorizado por el ministerio para realizar la toma de estas muestras. Entonces, la pueden realizar profesionales de medicina, jefes de enfermería o de bacteriología, o también están los citohistecnólogos o histocitotecnólogos, pero deben estar certificados con un curso de la adecuada toma de cervicuterina. Este es nuestro agente etiológico del que vamos a hablar hoy, de sus generalidades y de su diagnóstico molecular. El virus del papiloma humano es un virus pequeño que mide entre 52 a 55 nanómetros, que pertenece a la familia del Papillomaviridae, del género alfa papillomavirus. Existen más de 170, de hecho actualmente hay registrados hasta 200 géneros de este virus. Son virus no envueltos que tienen como ácido nucleico doble cadena de ADN y que tienen una afinidad por las células epiteliales, y es un agente, es catalogado como un agente infeccioso carcinogénico o oncogénico.
Aquí tenemos entonces la organización genómica del BPH, que la vamos a ver porque vamos a hacer un diagnóstico molecular, o sea, vamos a detectar parte de este genoma, un gen en específico, en nuestra prueba de tamizaje o screening molecular del BPH. Entonces, como pueden ver, habíamos dicho que era un ácido nucleico de ADN de doble cadena, tiene aproximadamente 8.000 pares de bases, cuenta con una región reguladora no codificante, cuenta con unos genes que van a codificar para proteínas no estructurales y son unos genes de replicación temprana, y contamos con 2 genes de replicación tardía que son los que van a codificar para 2 proteínas estructurales que son la L1 y la L2 que van a ser parte de la cápside del virus. De importancia en los genes involucrados en la replicación y el tropismo viral están los genes E6, E7 y 8, que los ven acá resaltados en rojo. Ya vamos a ver específicamente a nivel de qué genes humanos de la célula humana actúan, generando así esa predisposición al inicio, a la oncogénesis en la célula huésped. Los virus, como yo les decía, del papiloma humano hay más de 200 géneros y están diferenciados entre ellos por secuencias más o menos de 150 a 200 pares de bases, y se encuentran esas secuencias diferenciales en los genes L1, en el gen E6 y en el gen E7, es donde vamos a encontrar esas diferentes. Más o menos la diferencia entre un genotipo y otro es más o menos del 10%, y si hay una diferencia entre el 2 y 8, más o menos se considera es un subtipo, no un género diferente. Aquí tenemos las proteínas, como les decía, las no estructurales están vinculadas sobre todo a procesos de los estados replicativos del virus, de la infección, etcétera, pero acá son de importancia E5, E6 y E7. ¿Por qué? Porque son los que están directamente involucrados en los procesos oncogénicos. E6 se va a unir a P53, que es la que conocemos como el guardián del genoma, es la proteína encargada de generar apoptosis o senescencia en una célula en caso de que llegue a haber daños del ácido nucleico de la célula humana. Al E6 unirse y degradar P53, pues esta proteína no va a actuar, y al no actuar, pues no se va a llevar a cabo ese proceso de apoptosis, así el ácido nucleico de la célula huésped esté dañado. Ahí vamos a ver cómo va a iniciar ese proceso oncogénico. Adicionalmente tenemos a E7, que se va a unir a otra proteína importante en la regulación del ciclo celular, como es la proteína de retinoblastoma. Lo mismo, al unirse E7 a retinoblastoma y degradarlo, va a quedar libre el factor de crecimiento de 2F, quien va a estimular la replicación celular. Entonces, digamos que la combinación de estos dos proteínas alteradas es lo que nos va a llevar a ese proceso oncogénico, o una de las cosas que nos va a llevar a ese proceso oncogénico. ¿Qué es importante destacar? Que los virus se clasifican taxonómicamente por sus diferencias a nivel de secuencias genómicas, pero clínicamente los clasifican como de bajo riesgo y alto riesgo, siendo los de alto riesgo los asociados a procesos ya de cánceres establecidos, y los de bajo riesgo asociados más a condilomas y papilomas. ¿Qué es lo que pasa? Los de bajo riesgo también tienen E6 y E7, pero digamos que tienen una menor afinidad por esas proteínas. De hecho, hay unas que pueden llegar a unirse a su proteína blanca, como puede ser P53 o retinoblastoma, pero no llegan a degradarlos o lo hacen así con menos eficiencia. Por esto la frecuencia de los de bajos riesgos involucrados en procesos neoplásicos es menor. Obviamente, todo el proceso de cáncer o de neoplasia no está solamente dado por la presencia de la infección por el virus. Hay otros cofactores que van a ayudar, esto es algo como multifactorial, que van a ayudar al desarrollo de un cáncer como tal. Entonces tenemos que hay una infección inicial, que tiene que haber una persistencia de ese ácido nucleico del virus, y que va a ir acompañado de otros factores como factores mutagénicos adicionales, otros derivados de los estrógenos, una desregulación de la actividad viral con una amplificación persistente de ese ácido nucleico que me puede llevar a lesiones de bajo riesgo, luego a otras lesiones de alto riesgo, luego a un carcinoma in situ y finalmente a un carcinoma invasivo. Esta misma infección, como pueden ver aquí, va a provocar
evasión del sistema inmune, cambios de metilación en el DNA, modificaciones epigenéticas, mutaciones, también van a favorecer las mutaciones de otros genes en las diferentes vías de señalización del ciclo celular. Adicionalmente hay otros factores que son coayudantes en el proceso de carcinogénesis que no están asociados al virus, pero sí al paciente. Por ejemplo, diferentes compañeros sexuales, el hecho de fumar, infecciones con otros patógenos mutagénicos como el herpes, como la clamidia, algunos factores hormonales en la mujer, una inmunosupresión. Entonces, por ejemplo, los casos de pacientes con VIH positivos son altamente sensibles a desarrollar cáncer anal por VPH, por esa predisposición de inmunosupresión en la que se encuentran y predisposiciones genéticas propias del paciente. Como les decía, la clasificación clínica de los virus la dieron, si estaban o no ya altamente asociados a cáncer o a verrugas o condilomas o papilomas. Entonces, vamos a identificar a los virus del papiloma humano de alto riesgo, los que ya están asociados en una frecuencia alta al desarrollo de neoplasias. Y los de bajo riesgo, los que están asociados sobre todo al desarrollo de verrugas genitales o papilomas. El diagnóstico molecular del VPH, digamos que a través del tiempo ha ido evolucionando. Iniciamos con unas pruebas robustas de captura de híbridos, no sé si algunos las habrán escuchado. Estas pruebas eran simplemente eso, capturar unos híbridos unos anticuerpos que se van a unir al ADN viral, pero el problema de estas pruebas era que requerían un alto volumen de muestras y adicional las sensibilidades estaban por el orden de las 5.000 copias. Entonces, digamos que no eran muy sensibles. Están las pruebas de amplificación de ADN viral, que son las que la mesa de expertos, digamos, están aprobadas en la resolución, hacer amplificación del ácido nucleico del virus, que pueden ser de PCR en tiempo real, que son las más sensibles, y las de una PCR asociadas a una hibridación en una fase sólida. Está la detección de ARN mensajero del virus, como E6 y E7, como están Aptima y Arbor-Beta. Lo que pasa es que estas pruebas van a detectar es ya la malignidad, ya cuando está establecido un proceso de iniciación de malignidad, porque ya hay transcripción de las proteínas oncogénicas del virus. Está también la hibridización in situ, en el caso de los tejidos, y también tenemos, digamos que lo último que ha salido es la Doppler Digital PCR, que es como lo último que está saliendo, que digamos que no se ha instaurado actualmente ya para diagnóstico aquí en el país, pero digamos que es hacia donde se va a migrar. La prueba de amplificación de ADN viral, que es la que vamos a hablar específicamente el día de hoy, fue la que, digamos, escogió y está planteada en la resolución porque alcanza una sensibilidad del 98% y una especificidad del 94%. Entonces, digamos que presenta una contribución clínica y sobre todo poder detectar de manera temprana el riesgo a desarrollar un proceso neoplásico. Previamente, no es la idea esperar hasta que ya se presenten cambios a niveles estructurales de la célula, sino poder identificar la infección cuando todavía aún no está haciendo un proceso, no ha integrado su genoma a la célula huésped. Información de VPH para publicidad. Selección de la prueba para detectar VPH. Entonces, pero se las dejamos al final, ¿no? Sí, yo creo que las preguntas, no sé si hay una pregunta, es que nos pareció escuchar algo. No sé si la quiere hacer ahora, la dejamos al final. Me escucho. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Por favor, Ciérrale los sería micrófonos. importante que nos ayuden a silenciar el micrófono. Gracias. Bueno, entonces ustedes como bacteriólogas se preguntarán, ¿no?, qué aspectos son importantes en el momento de yo elegir una prueba, porque escoger en el mercado, ustedes van a encontrar un abanico de posibilidades. Entonces, ¿qué preguntas se deben responder para seleccionar la mejor opción para su laboratorio y finalmente para sus pacientes, que es lo que realmente es más importante y tiene más peso? Entonces, lo primero que se debe uno preguntar es qué tipos de virus detecta la prueba.
¿Cómo se presentan esos resultados? ¿Voy a obtener resultados como positivo y negativo o es capaz de identificarme un genotipo? ¿Qué tipos de muestras o matrices están validadas con la prueba? Esto es muy importante. La gran mayoría de pruebas son cerradas, están amarradas a un solo tipo de citología o a un solo medio de transporte. Entonces, entre más flexible, entre más versátil sea mi prueba y más me permita captar diferentes matrices, va a ser pues que yo no tenga que de pronto rechazar alguna muestra, etcétera. ¿Cuáles son los requerimientos y costos de los insumos y del equipo? ¿Necesito algo adicional? ¿Necesito un equipo exclusivo? ¿Me sirve el termociclador que ya tengo en mi laboratorio? Etcétera. ¿Cuál es el tamaño adecuado del lote para procesar las muestras? O sea, tengo que tener un mínimo de 20 muestras, de 30 muestras. ¿Cuánto? Esto también es un punto importante a tener en cuenta en el momento de elegir mi prueba. ¿Cuánto tiempo toma el procesamiento? Hay unas pruebas en el mercado que pueden durar hasta 8 horas el procesamiento de la PCR. Pero Mientras que lo que debería ir sería cuál es el propósito. ¿Disculpa? Y si lo manejamos en un archivo de Word. No tienen abierto el micrófono. ¿Qué apoyo está disponible en el país para su instalación, para su mantenimiento y para su soporte, doctoras? Eso es algo muy importante. Ahí pasa muchas veces, nos pasa cuando estamos trabajando en la parte asistencial, que vienen, nos instalan y cuando no les surge alguna duda de programación, de interpretación de resultados, no tienes ese soporte, ese acompañamiento. Eso es muy importante también, saber que uno cuenta con ese respaldo. ¿Y cómo se controla la calidad en los resultados de la prueba? Tengo control positivo, me incluye los controles, me incluye un control endógeno o es un control exógeno. Aquí, digamos, les voy a compartir rápidamente algunos papers que nos evidencian como la importancia de esa tipificación, de ese tamizaje, de ese screening molecular en el BPH. Cómo realmente sí para nosotras como mujeres en el caso de cáncer de cuello de útero, de cervix, sí es importante realizarnos estos test de tamización de BPH. Entonces, por ejemplo, este es un artículo publicado este año en The Lancet Regional, en un estudio que hicieron en la Universidad de Campinas en Brasil, donde compararon, hicieron un estudio bastante grande y comparaban esa sensibilidad, esa oportunidad y sobre todo la utilidad real de la prueba versus una citología convencional, ese diagnóstico de BPH, sí me permitía captar de manera temprana esas infecciones y esa probabilidad de desarrollar una neoplasia. Y definitivamente ese estudio reveló eso, que sí es la prueba de detección de ADN del BPH, esa alta cobertura y correlación con la edad para desarrollar de manera temprana ese diagnóstico y esa detección de cáncer de cuello de útero. Aquí tenemos otro que es como la utilidad de hacer esa genotipificación del virus de papiloma humano, como es parte del screening para cáncer de cuello de útero. Esto fue un estudio bastante grande, este es simplemente para que ustedes se den cuenta cómo a mayor tiempo y también dependiendo del genotipo va a haber unos genotipos que me van a aumentar, se me va a incrementar el riesgo a que yo desarrolle una neoplasia intraepitelial cervical grado 3 o mayor. Esto independiente, esta gráfica que vemos acá, independiente del resultado de la citología, si estaba normal, si tenía un NASCUS, un NIC, independiente del resultado de la citología, si tengo un PPH 16 más o menos a los 150 meses, mi riesgo de desarrollar una neoplasia intraepitelial cervical grado 3 o mayor de grado 3 es mayor al 30%. Vemos como en el caso del 31, que es un genotipo bastante frecuente en nuestro país, está casi cerca del 30, al igual que el BPH 18. Aquí tenemos otro, el 33 y el 58, miren esto. El círculo es el 33, también es un genotipo que sabemos que es bastante frecuente en nuestra población. Aquí ya vemos que sí se disminuye mucho más en 52 y en el caso de 45, que también es frecuente. Aquí ya vemos 35, 39, ya los otros genotipos que son mucho menos frecuentes. Aquí hay hallazgos, por ejemplo, en este estudio, simplemente para demostrar
cómo sí se ve la sobrevivencia a cáncer a través del tiempo en mujeres que tuvieron un cáncer primario y que fueron tratadas con radioterapia, dependiendo del genotipo, de si tengo una infección con un único genotipo o si tengo una coinfección. Y en estas dos gráficas ustedes pueden ver el tiempo a través de los años de sobrevida, cómo disminuye drásticamente si tengo un solo genotipo, si mi cáncer fue causado y yo tenía la presencia de un solo genotipo. Ejemplo, un VPH 16. Ese es el tiempo de sobrevida a través de los años, pero si yo tenía múltiples genotipos, más de un genotipo, mire cómo disminuye drásticamente ese tiempo de sobrevida. Y aquí es todavía más dramático pues la observación de ese cambio si tengo la presencia de un alfa 9, que es los tiempos de sobrevida, si tengo un alfa 7, pero si mi coinfección es de un alfa 7 con un alfa 9, ejemplo, un 18 y un 16, que es 18 es alfa 7, 16 es alfa 9, o un 39 y un 31, entonces disminuye drásticamente. Aquí en este otro estudio es la persistencia del mismo genotipo, cómo también afecta el riesgo a que yo desarrolle ese cáncer cervical. Entonces, si es el mismo genotipo el que persiste siempre en el tiempo, mi riesgo va a ser mayor al 20%. Si es un pool, o sea, si no tengo identificado el genotipo, si no, sé que son otros de alto riesgo, pero no puedo saber si siempre es el mismo, pues va a haber una disminución de ese riesgo. Esto en 3 años, en 5 años y en 10 años. Obviamente, entre más tiempo permanezca el virus en mi sistema, mi sistema inmunológico no lo logre resolver, pues mi riesgo obviamente va aumentando a desarrollar esa neoplasia. Y si es el mismo genotipo el que siempre persiste, por eso también es tan importante hacernos estos controles de una manera periódica para saber si siempre es el mismo genotipo, si estoy coinfectada, es un único genotipo, etc. Y esto pues ya les mostré la resolución y los criterios a nivel nacional, pero también es importante saber cuáles son los criterios a nivel internacional. Estas son las últimas guías publicadas por el Colegio Americano de Patología Cervical y Colposcopia. Se unieron, obviamente, paneles de expertos de todas las diferentes profesiones, patólogos, ginecólogos, enfermeros, etcétera, y desarrollaron estas guías donde, ustedes saben, estamos migrando a la medicina de precisión y personalizada. No es solamente un resultado, sino, como les mostraba, no es solamente tener VPH positivo, sino muchos cofactores, muchos factores, por eso es algo multifactorial, que van a incidir en que se me desarrolle a mí la neoplasia. ¿Cuál es la idea? Que se pueda realizar un cálculo preciso para cada mujer individualmente del riesgo a desarrollar en esa neoplasia. No puede ser el mismo el riesgo para María Pérez y para Gloria Jara, porque las dos tienen VPH 18, porque ella tiene una historia familiar distinta, porque ella lleva una persistencia distinta. Entonces ellos desarrollaron un algoritmo, que de hecho tiene una aplicación móvil, donde uno puede registrar esos datos, esas variantes, y el software o la aplicación te va a dar un número, y ese número te va a decir cuál es el riesgo real de esa persona a desarrollar una neoplasia, y asimismo cuál es la conducta ideal a seguir, dependiendo del riesgo en el que está esa persona, si se va a una biopsia, si se va a tratamiento sin necesidad de esperar el resultado de la biopsia, etcétera. Ese algoritmo, ¿qué tiene en cuenta? Obviamente el resultado del VPH, el resultado de la citología y la historia clínica previa de la paciente. ¿Ellos qué aconsejan? Digamos que esto difiere un poco a los estatutos nacionales, pero también es bueno tenerlo en cuenta y saberlo. Ellos dicen que cuando una mujer ya tuvo un caso positivo, hay que hacer, ya fue sometida a un tratamiento, hay que hacer ese monitoreo cada 3 años, el monitoreo molecular de VPH durante al menos 25 años. Adicionalmente, ellos dicen, si solamente estamos haciendo screening con citología únicamente porque no hay acceso a otra prueba, se debe hacer cada 6 meses. Si es solamente con VPH, se debe hacer anual. ¿Qué pasa? Acá nuestro algoritmo nos dice que cada 5 años. Y si es COTES, que digamos que es el ideal, o sea, citología y VPH, las dos al tiempo, se debe hacer cada 3 años. Entonces, digamos que nosotros estamos un poco alejados de las últimas guías internacionales que sacaron,
que son basadas que tuvieron en cuenta mucho los papers que yo de hecho les acabo de mostrar, donde se evidencia la importancia de hacer ese monitoreo molecular del BPH con una frecuencia de pronto un poco más corta, para evitar precisamente no ser demasiado tarde, que es lo que uno quiere con el tamizaje. Entonces, el kit de tamizaje o de screening para BPH por PCR en tiempo real es un kit pues, para poder realizar ese tamizaje, que lo que realmente que lo que queremos lograr con el tamizaje es eso, tamizar o filtrar de una población general de mujeres aparentemente sanas, cuáles tienen una característica especial, tener BPH positivo, y están ya bajo un riesgo mayor a la población general de desarrollar una patología. Básicamente eso es lo que queremos con el BPH. El screening de BPH está dirigido solamente a genotipos de alto riesgo, porque son los que están asociados más frecuentemente a los procesos neoplásicos. Va a identificar de manera individual, en el caso nuestro propio, pero digamos que esto es muy parecido a todos los comerciales conocidos. Va a identificar algunos de estos de manera individual y otros los va a agrupar como un pool de otros de alto riesgo. Es compatible con autotoma, digamos que de esto vamos a hablar un poco al final de la charla para que ustedes conozcan que, digamos, ya se va abriendo el panorama en cuanto a las diferentes posibilidades que tenemos de pronto llegar a otras poblaciones donde no se llega por infraestructura o por otros problemas. Estas pruebas de BPH screening de PCR en tiempo real pues se basan en una PCR, en la reacción en cadena de la polimerasa. Sé que muchos ya conocerán su fundamento, pero de pronto a otras personas que no lo conozcan, y es importante pues entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, la reacción de la cadena en la polimerasa es como realizar un proceso natural in vitro, el proceso que lleva a cabo las células de la síntesis del ácido nucleico, de esa replicación de ese ácido nucleico, pero poder hacerlo in vitro. ¿Qué componentes o qué necesito yo para poder realizar una PCR? Necesito un ADN plantilla, en este caso sería nuestro ADN del BPH, esa doble cadena del BPH que va a estar en esas células de la muestra que tomamos de la paciente. Nuestra master mix va a tener unos primers, que son unos oligonucleótidos más o menos de 25 a 30 nucleótidos, que me van a flanquear la región que yo quiero amplificar. ¿Y cuál región quiero amplificar? Esa zona, esa secuencia específica que me va a identificar lo que yo estoy buscando. En este caso, que me identifique un BPH 16, que me identifique un BPH 18, que me identifique BPHs de alto riesgo. Vamos a necesitar, lógicamente, nuestra enzima DNA polimerasa, que es una enzima termoestable, que va a ser la encargada de hacer una copia exacta de esa plantilla, de esa secuencia que yo quiero amplificar. Mis dideoxinucleótidos, o sea, adeninas, timinas, guaninas y citosinas, que son los que va a usar la polimerasa para hacer esa cadena complementaria, esa copia exacta. Y obviamente el buffer y los cofactores como el cloruro de magnesio, ya que la TAC polimerasa es una enzima dependiente de cloruro de magnesio. Entonces, estos componentes, este componente va a estar en mi muestra, en la extracción de ácido nucleico que yo voy a hacer de la muestra de mi paciente. Y estos otros componentes pues van a estar en mi master mix, es lo que se conoce en el laboratorio, lo que viene en el reactivo como la master mix. Si ya es una master mix que viene para uso, va a incluir todo esto ya y yo no voy a tener que preparar nada. Hay otros kits que no vienen listos para uso. ¿Qué quiere decir? Que viene todos los reactivos por aparte. En el inserto me va a decir cuánto tengo que poner por una reacción de cada uno de ellos, cuántos microlitros. Digamos, te va a decir 0.25 microlitros de la polimerasa, 2 microlitros de los dideoxinucleótidos, 5 microlitros del buffer y 2 microlitros del cloruro de magnesio. Y tú vas a tener que hacer los cálculos en tu laboratorio de acuerdo al número de muestras que vas a tomar y preparar tu gran master mix. En el caso de la que vamos a hablar hoy, ya es una master mix que viene lista para uso, entonces yo no voy a tener que hacer ningún cálculo. Cuando yo ya tengo mi master mix y tengo mi muestra, ¿qué es lo que va a suceder en el termociclador? En ese aparato que puede subir y bajar la temperatura de manera rápida, de manera muy precisa, y repetir esos ciclos determinado número de veces. Va a suceder una desnaturalización, que es simplemente romper los puentes de hidrógeno de esa doble cadena de ADN mediante el aumento de la temperatura y separar y dejar dos hebras sencillas.
Luego va a suceder un apareamiento, annealing de los primers, o sea, mis primers por complementariedad, estos que están en la master mix, se van a pegar a esa secuencia exactamente complementaria. Y luego viene esa elongación o extensión, que es la Taq polimerasa, va a venir a completar esa copia exacta aquí de la región que está flanqueada por los primers. Estos 3 pasos se van a repetir 35 veces, 45 veces, eso depende del kit. De qué tantos millones de copias quiero obtener yo al final de la reacción de mi secuencia. Entonces, la PCR, cuando tiene una eficiencia cercana al 100%, se obtienen 2 a la n millones de copias, donde n es el número de ciclos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 32 ciclos, voy a obtener más o menos 1.000 millones de copias de ese fragmento. Entonces, así es lo que sucede esto es lo que sucede en la PCR. Esto es una reacción en cadena de la polimerasa convencional. Pero lo que nosotros vamos a hacer es una PCR en tiempo real. Es lo mismo, solamente que este termociclador es un poquito más robusto y tiene un sistema de excitación de fluoróforos y un sistema de detección, unos canales o filtros que van a ser capaces de detectar fluorescencia en determinadas longitudes de onda. Entonces ustedes ven acá, por ejemplo, que el FAM, el Cyber, más o menos es a 520 nanómetros, otros fluoróforos a 550, otros a 580, otros a 600, etcétera. Entonces, estos canales son filtros que van a detectar determinadas longitudes de ondas específicas para cada uno de esos fluoróforos. Adicional a lo que les acabo de mostrar, mi master mix va a venir con una sonda marcada con un fluoróforo. Ya vamos a ver cómo. Entonces, como les decía, son los mismos 3 pasos exactamente que en la PCR, solo que vamos a tener una emisión de fluorescencia, ya vamos a ver en qué paso. Entonces, vamos a tener el primer paso otra vez, desnaturalización de esa doble cadena, la vamos a separar en cadenas sencillas. Viene la annealing, que es el flanqueamiento de la unión de los primers, van a flanquear mi región, y luego viene la hibridización de la sonda, que como pueden ver acá, también es un oligonucleótido de más o menos 20 nucleótidos, donde va a tener en su extremo 5' un fluoróforo y en su extremo 3' un quencher o apagador, que al estar tan cerca va a inhibir la fluorescencia de este fluoróforo. En el momento en que la polimerasa pasa y hace la síntesis de esa cadena complementaria, de ese fragmento complementario, rompe, degrada la sonda y libera el fluoróforo, se separa fluoróforo y quencher, y ya al estar alejados, este fluoróforo emite toda su fluorescencia. Esta fluorescencia es la que va a ser detectada por los canales del termociclador en tiempo real. Obviamente, cada vez que esto sucede una vez, se va a detectar un fluoróforo, se va a detectar fluorescencia. ¿Qué pasa? Que esa fluorescencia va a ser acumulativa y entonces va a producir una curva sigmoide en el termociclador. Estas son las gráficas que nos va a generar un termociclador en tiempo real. Los que han tenido oportunidad de hacer PCR en tiempo real, pues ya lo manejan y lo conocen más. Habrá otras personas que no, pero pues para que entiendan más o menos, el termociclador nos va a graficar en el eje X los ciclos que van y en el eje Y las unidades de fluorescencia relativa. Entonces, cuando ya la fluorescencia más o menos hacia el ciclo 20, está la fluorescencia, la acumulación de fluorescencia que ya empieza a ser detectada por el termociclador, por el canal, y empieza a acumularse causando esa gráfica sigmoide. Vamos a tener una fase exponencial y ya después de determinados ciclos vamos a tener una fase de meseta donde ya digamos que la eficiencia ya de la reacción no es del 100%, se empiezan a agotar esos componentes de la master mix y ya no sigue habiendo un crecimiento exponencial. Tenemos el umbral, que es como la línea que nos separa lo que es ruido, fluorescencia, ruido, y del realmente incremento exponencial. Y tenemos nuestro CT, el famoso CT que tanto se escucha, que es el ciclo en donde esa fluorescencia atraviesa ese ciclo umbral, ese threshold o línea umbral, y inicia realmente ese crecimiento exponencial de la fluorescencia. Ese es el famoso CT, que entre más pequeño se hace el CT, o sea, entre más pronto ocurra ese incremento, pues más plantilla o
ADN de lo que estoy detectando, en este caso BPH, había. No todas las PCR son cuantitativas, en el caso del BPH no es cuantitativo, pero si digamos que uno tiene una idea de si está frente a un CT rápido, tenemos una carga viral alta, mientras que si estamos ante un CT tardío, pues vamos a estar frente a una carga viral más baja. Este es nuestro kit de tamizaje para virus del papiloma humano. Es de la marca VitroMaster Diagnóstica, para que sepan un poco y uno saber qué es lo que está comprando, lo que va a adquirir. VitroMaster Diagnóstica es una empresa española con más de 30 años de experiencia que hace diseño, fabricación y distribución de reactivos y equipos de biología molecular y también de inmunistoquímica y de software para análisis de laboratorio. Entonces, digamos que esto les da a ustedes un parte de tranquilidad saber que es una empresa que ya lleva bastantes años dedicada al diseño y a la producción de reactivos de biología molecular. Adicionalmente, que sepan que Vitro cuenta con todas las acreditaciones de calidad y que adicional tienen un laboratorio de referencia en la ciudad de Granada, y esto acreditado con la 15189 por la ENAC, que es la UNAC en España. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ellos son usuarios de los mismos reactivos que producen. Entonces, digamos que serán los primeros en detectar alguna falla o alguna inconformidad con algún reactivo. Por eso siempre digamos que les podemos hablar de la calidad 100%, porque ellos tienen laboratorio de referencia tanto de biología molecular como de inmunohistoquímica. Entonces, ¿qué nos va a detectar nuestro kit? El kit que actualmente está montando la universidad, la IPS. Me va a detectar BPH genotipo 16 de manera individual, me va a detectar BPH genotipo 18 y me va a detectar estos otros 12 genotipos donde están incluidos los genotipos más comunes que hemos observado que se presentan en las mujeres de nuestro país, todos estos 12 caracterizados como otros de alto riesgo. Es una detección cualitativa del ADN, o sea, me va a indicar presencia o ausencia del DNA del BPH. Son solamente para BPHs de alto riesgo y en total entonces voy a ser capaz de detectar 14 genotipos de alto riesgo. ¿Cómo es la presentación del kit? Es una Master Mix que viene lista para uso, como les decía, entonces el bacteriólogo no va a tener que preparar nada. ¿Y esto por qué es bueno saberlo? Porque estoy minimizando variables de error, estoy minimizando fuentes de error. No es lo mismo cuando yo tengo que hacer cálculos, cuando tengo que pipetear distintos reactivos, a cuando simplemente tengo que descongelar el reactivo y ponerlo en el tubo de PCR. Ahí las probabilidades de que yo me equivoque son mucho más bajas. Adicionalmente, en la Master Mix viene el control positivo para cada una de las dianas, o sea, en el control positivo se incluye ADN sintético para BPH 16, para BPH 18, para BPH 45, que serviría como control para otros de alto riesgo, y adicionalmente incluye un control de un gen constitutivo humano, que es el gen de la beta-globina. Como estamos haciendo aislamiento de células humanas, vamos a tener la presencia de este gen constitutivo que es la beta-globina. Este control interno me va a servir para validar mi PCR, para saber que mi Master Mix está funcionando, y adicionalmente me va a servir para validar también la muestra, que yo tenía ahí muestra ADN en cantidad y en calidad suficiente para que se realizara una buena amplificación. ¿Cómo viene la presentación? Viene para 100 pruebas, va a venir distribuidas las 100 pruebas en 2 viales, cada uno para 50 pruebas, donde ¿por qué es bueno para mí? Porque no voy a tener que andar congelando y descongelando las 100 reacciones de una vez, sino que descongelo inicialmente 50 y cada uno de estos viales me va a permitir 5 congelaciones y descongelaciones. ¿Qué muestras puedo yo procesar con este kit? Obviamente es ADN extraído o purificado, o sea, tengo que coger la muestra y hacer una extracción manual o automatizada, está validado en los dos tipos de extracciones, pero ¿de qué muestras? Y esto es importante, es una de las preguntas que les dije que uno tenía que tener en cuenta. Yo puedo procesar citologías líquidas de cualquier marca. Como les decía, hay muchas que son ¿me escuchan?
Diana. Sí, señora. Perdón. Sí, te escuchamos. Pero Perdón. sí, te fuiste un momentico, pero sí, ya te escuchamos. Vale. Bueno, como yo les decía en la parte inicial de la charla, una de las cosas que yo tengo que tener en cuenta es qué tipos de muestras puedo procesar. Y muchas plataformas te dicen, no, solamente puedes procesar muestras que hayan sido tomadas en, voy a decir una marca comercial, SurePath o X. Nuestro kit no, tú puedes procesar citologías de cualquier marca diferente. Hisopados vaginales también, hisopados rectales y está en rojo, porque la gran mayoría de kits no soportan la muestra rectal, la nuestra sí. Y esto es importante porque, como les decía, es bastante frecuente la coinfección de múltiples genotipos de VPH en pacientes VIH y está altamente asociado al incremento del cáncer anal en estos hombres VIH positivos. Entonces, es importante que ustedes también sepan que pueden llegar a cubrir este tipo de pacientes y que se puede ofertar también el diagnóstico molecular de VPH para el riesgo o el hallazgo de cáncer rectal. Adicionalmente, ustedes ven acá con un asterisco que también está avalado en autotomas marca Vitro. Ya ahorita más adelante les voy a profundizar un poco más en esto. Aquí, como pueden ver, entonces está las dianas de nuestro kit. Entonces tenemos, como les decía, una diana específica para VPH16 que va a venir la sonda marcada con un fluoróforo que se va a detectar por el canal ROX, otra sonda específica para VPH18 que va a venir con un fluoróforo que se va a leer por el canal CY5, otra sonda específica que me va a detectar esos otros 12 genotipos de alto riesgo que se va a detectar por el canal FAM, y el control interno, que es la sonda que me va a detectar mi gen de la betaglobina humano, que lo va a detectar por el fluoróforo Joe. Esto es un ejemplo de un plot de amplificación de un control positivo con mi kit. Entonces, como ustedes pueden ver, vamos a tener nuestro gen, la amplificación de mi control interno, mi gen constitutivo, de un VPH18, de un VPH otros de alto riesgo, que pueden ser cualquiera de los 12 que les dije que teníamos, y tenemos otra curva para el VPH16. Esto es otra muy buen criterio que uno tiene que tener en cuenta en el momento de seleccionar la prueba, la sensibilidad de la prueba. Nuestro kit es bastante sensible, detecta desde 10 copias por reacción, siendo el volumen final de reacción 20 microlitros. Eso da más o menos 0.5 copias por microlitro. Entonces es bastante sensible, eso también tienen que tenerlo muy en cuenta a la hora de seleccionar su prueba. Y se considera positivo CTs menores o iguales a 38. Ya curvas positivas por encima del CT38 ya no se consideran positivas. ¿Por qué? Y esto, digamos, pasa con todas las PCRs. Todos los insertos te van a tener que decir ese CT máximo para el cual se considera positivo. ¿Por qué? Porque cuando se hace el cálculo de la eficiencia, yo les dije, cuando la eficiencia es del 100% o cercana al 100%, sí se cumple lo de 2 a la n. Ya por encima, cuando ya se empiezan a agotar los recursos de esa master mix, ya la reacción no es 100% eficiente y ya no, digamos que no vamos a estar ante unos cálculos ni ante un resultado real. Por eso todas las casas siempre te dan ese CT máximo para considerar una muestra positiva. Yo les hablé ahorita de la autotoma. Esto es un dispositivo de automuestreo que la idea es que la misma mujer esté en la capacidad de tomarse la muestra en la comodidad de su casa o de su trabajo, de donde esté, para facilitar así la vida, pero sobre todo para poder ampliar la cobertura de la cantidad de mujeres que se están tamizando. La Organización Panamericana de la Salud vio en el automuestreo como una estrategia innovadora para realizar la prueba de VPH. Entonces, ¿qué ventajas tenemos? Se puede aumentar la cobertura, que a nivel de salud pública, digamos, es lo que se quiere, poder tener tamizado el mayor número de mujeres. ¿Por qué? Porque no se requiere ni de un clínico especial, ya vimos quiénes pueden tomar las muestras, ni de una camilla ginecológica, etcétera, ni de toda la infraestructura que se debe tener para poder tomar una muestra ginecológica. Es ideal también, no solamente para poder llegar a esas regiones apartadas, a estos pueblitos de Colombia donde tristemente ni siquiera hay centros de salud a veces,
o si hay centro de salud, pero que les digo, no hay una camilla ginecológica, no está la lámpara de cuello de cisne, no hay espéculos, etcétera. También para las grandes ciudades donde, por ejemplo, les digo yo acá en Bogotá, si usted va a ir a tomarse la prueba, tiene que disponer casi de mediodía, porque con los desplazamientos, con los trancones, implica perder mediodía para irse a tomar la citología o la prueba de VPH. Esto facilita mucho, digamos que en los países desarrollados, como por ejemplo en Europa, en España, cogió mucha fuerza el automuestreo por eso, porque la mujer simplemente en su casa compra el dispositivo, se la toma y un mensajero lo recoge y se lo lleva. 5 minutos, 10 minutos y en su casa. Adicionalmente, pues también es una solución para esas mujeres que por religión, por etnia o simplemente por vergüenza no quieren ir a que le tome un extraño, un tercero, la muestra ginecológica. Adicionalmente, nuestra autotoma también va a servir no solo para procesar este kit de VPH molecular, sino también para el diagnóstico de otras enfermedades de transmisión sexual con nuestros kits. Eso sí, esto es validado únicamente en kits de nuestras marcas. Aquí les muestro unos estudios donde hicieron como esa comparación de los resultados obtenidos para VPH cuando se toma con una toma convencional por un clínico, una toma ginecológica, y se compararon con dos autotomas diferentes. Y ustedes pueden ver aquí, en azulito está, azulito oscuro, la convencional, en azulito clarita una autotoma y en gris oscuro otra autotoma. Entonces ustedes pueden ver que en algunos casos, por ejemplo en este VPH 31, esta autotoma detectó más genotipos que la misma tradicional, y en este caso también, y en este caso también. En el caso de STDs es todavía más significativo, que mejora la sensibilidad o la detección de estos patógenos asociados a enfermedades de transmisión sexual versus la toma convencional. Esto es una guía que sacó la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud sobre las pruebas del virus del papiloma humano. En esta guía, ellos incluyen este capítulo donde hacen referencia a la autotoma como una estrategia innovadora para esta prueba. ¿Por qué? Por lo que yo les digo, alcanza niveles casi iguales de sensibilidad, de detección. Muchos clínicos tienen cierto recelo, dicen no puede ser lo mismo, pero ya les voy a mostrar cuando vean el dispositivo porque sí hay una buena captura de esas células con el dispositivo y cómo no depende, como sí depende la toma convencional de la pericia de quien está tomando la muestra. Obviamente en la mayoría de instituciones hay alguien que ya lleva años dedicándose a hacer la toma cervicouterina, pero siempre tiene que haber alguien nuevo y que está empezando. Y de pronto si no hay mucha pericia, si de pronto era un cuello en retroversión y no hay una buena toma, pues puede ahí disminuir la calidad de esa muestra. Esto es otro estudio, entonces, donde por ejemplo en este afirman que la autotoma es tan efectiva como las muestras obtenidas por el ginecólogo para detección de CVPH, y también nos muestra, por ejemplo, acá hay una, de hecho aquí sí fue muchísimo mejor en este estudio las tomas realizadas con automuestreo versus una toma pues tomada por un clínico, y fue una diferencia estadísticamente muy significativa, esto en el caso de VPH en general, y en el caso de VPH de alto riesgo, pues también. Nuestro dispositivo fue validado en 260 mujeres que tenían lesiones previas cervicales, y como ustedes pueden ver, los casos negativos completamente iguales, y en el caso de los VPH positivos se detectaron 3 más positivos con la autotoma que con una muestra tomada pues de manera convencional. Aquí pueden ver ya a nivel de gráfico. Y este es nuestro dispositivo, esta es la idea, viene empacado en una bolsa donde viene un sticker donde la mujer va a llenar todos los datos necesarios, y adentro viene el tubo con el medio de transporte y el velo como tal. Este velo es de un material desarrollado y patentado por Vitro, que es absorbente pero no retiene la muestra. ¿Qué quiere decir? Al estar en contacto con la mucosa vaginal, como pueden ver, es larguito, entonces digamos que va a cubrir una superficie, casi que todo el canal vaginal lo va a cubrir, entonces va a tener por sus dos caras, va
a poder fijarse muchísimas más células que con un hisopo, por ejemplo, que la superficie es más pequeña. Se va a fijar muchísimas más células. Me pongo otra vez este aplicador para poderme introducir el velo. Ven que viene acá una punta terminada como en B del velo. Esto, hagan de cuenta, parece una gasa al tenerlo en la mano. No se lo introduce en la vagina, se lo deja 5 minutos a 10 minutos. Luego lo saca simplemente jalando de la puntica y lo introduce en el tubo con el medio de transporte. Lo cierra y lo manda al laboratorio. Trae sus instrucciones, que es bastante claro, trae del paso de lavarse las manos, es imposible pues de no entender el uso del dispositivo. ¿Qué me va a permitir este tubo con ese medio de transporte? Que mis muestras sean estables hasta 14 días a temperatura ambiente. Entonces también es, digamos, un punto muy bueno. ¿Por qué? Porque si la zona es muy remota, pues no tengo la premura de que si no llega antes de 24 o 48 horas al laboratorio se me va a degradar el ADN del virus. No, no pasa eso. Adicionalmente hay otra presentación de un tubo ya cuando no es lejos y digamos el procesamiento va a ser un poco más rápido. Se puede tomar en ese tubo sin medio de transporte y van a ser estables 3 días refrigeradas, ahí sí porque no hay ningún medio de preservación, y a -20 hasta un mes. Este dispositivo está validado en nuestros kits de vitro. ¿En cuáles? En el kit que les presenté hoy de screening de PCR en tiempo real, nuestro kit de genotipificación completa del VPH por DNA Flow y nuestro kit de enfermedades de transmisión sexual, tanto el de Direct Flow Sheet de DNA Flow como el de PCR en tiempo real. Digamos que una estrategia que han implementado en Europa fue hacer primero el screening y aquellas que dan positivas para otros de alto riesgo, le hacen una posterior genotipificación completa a esta muestra, sobre todo para saber si hay, yo les mostré la importancia de saber si tengo un genotipo o tengo más de uno, sobre todo para eso. Adicionalmente se aplicó una encuesta a las mujeres que usaron el dispositivo para saber cuál era la percepción del uso, si era fácil, si les gustaba más tomarse a ellas la muestra o ir a un centro, y definitivamente siento el puntaje mayor 4, el promedio siempre estuvo en que es mucho más cómodo para las mujeres y les gustó más y es mucho más fácil de usar la autotoma versus una muestra convencional. Y pues eso era básicamente lo que les queríamos contar del virus del papiloma humano, de la prueba de tamizaje para el virus del papiloma humano y de lo último que está llegando, que es la autotoma. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Sí, dale, Juliana. Abre el micrófono. Juliana, abre el micrófono si quieres y haz la pregunta. Ah, bueno, entonces si quieres ponla por el chat. En el chat puedes escribirla. ¿Ya las puso? Ah. Si ya tienen casos de resultados exitosos con el uso del dispositivo. Sí, sí, Juliana, como te digo, este dispositivo pues lo desarrolló Vitro, ya fue aplicado en España, en Portugal. Se hizo también un estudio en Turquía y de hecho pues estamos tratando de hacerlo acá nosotros con los clientes que ya tienen pues nuestros kits.
tratar de aplicarlo. Estamos en el proceso del registro sanitario acá en Colombia ante el INVIMA de este dispositivo. Y la idea es hacer, ahorita estamos haciendo un proyecto piloto para poder tener datos de nuestra población colombiana. Pero sí, ya obviamente hay casos de éxito, lo que te decía, ellos para poderlo clasificar como IBD hay que hacer pruebas de validación, obviamente, donde fueron muestras, como te digo, pareadas, tomadas. La misma mujer en el mismo momento se le tomaba su muestra convencional, la toma de muestra convencional por el ginecólogo, y la mujer salía y se le daba el dispositivo, ella solita se lo tomaba y entregaba ya el... Sí, Juliana, lo que pasa es que son clientes que tengan ya nuestros kits. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea tu cliente normal que viene, se hace su prueba molecular y se le pregunta al cliente, obviamente hay un consentimiento informado y demás, se le da el consentimiento, si el paciente está de acuerdo y accede, se le da el dispositivo y digamos que para evitar sobrecarga al laboratorio, nosotros me envían las muestras y yo proceso las muestras acá en el laboratorio y luego comparamos resultados. ¿Qué obtuviste tú con tu toma convencional que aplicas en tu laboratorio versus lo que obtuve yo en el dispositivo de autotoma enviado por ustedes? No sé si haya más preguntas, si todo quedó claro. Ah, perfecto. Claro que sí, doctora. Así será. Bueno, si no hay más preguntas, igual si de pronto se les ocurre algo después, pueden contactar en su zona. Está mi compañera Diana, no sé si todos la conozcan, pues creo que sí. Si no, pues Dianita está en la zona, cualquier cosa con ella o conmigo, mis datos están también ahí en la diapositiva, ahorita pues se los pongo. Y muchas gracias por su tiempo, por el espacio y espero que haya sido enriquecedor para ustedes en cuanto al tema del BPH y el tamizaje y la autotoma. Yolima, muchas gracias por el tiempo en el que nos acompañaste. Muchas gracias pues, por todas las apreciaciones muy valiosas técnicas. Esperamos haya sido pues de su total agrado lo que pues les decía mi compañera. Cualquier duda o inquietud, con gusto lo podemos hacer a través mío o inclusive a través del doctor Diego con la IPS Universitaria de Caldas. Ellos ya están trabajando con nuestro kit. Entonces, pues inclusive si tienen referenciación con ellos, cualquier duda en el transporte, en resultados y demás, pues también lo pueden hacer con nosotros sin ningún problema. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Chao. Chao, muchas gracias a la doctora Yolima y a Diana también por la invitación que nos hicieron. Con mucho Que gusto. estén muy bien. Se fue la luz. Hasta luego.